Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Hoy toca comenzar el capítulo 6, Dhyana Yoga, el principio de la meditación, Shloka 1. Sri Bhagavan dijo: los que llevan a cabo sus deberes prescritos sin desear el resultado de sus acciones son verdaderos sannyasis yogis. Quienes dejan de ofrecer yajñas tales como el Agnihotra y yajña no son sannyasis, y los que simplemente abandonan todas las actividades corporales no son yogis. Bhavanuvada. El sexto capítulo estudia los diversos tipos de yoga ejecutados por los yogis que poseen mentes autocontroladas. También explica los métodos para controlar la mente inestable. Una persona ocupada en la práctica de la Ashtanga Yoga no debe abandonar impulsivamente el Nishkama Karma, el cual purifica el corazón. Por esta razón, Bhagavan dice: los que realizan sus deberes prescritos sabiendo que son obligatorios, sin desear sus resultados, son verdaderos sannyasis, puesto que sus mentes están libres del deseo de placer sensual. Tales personas son llamadas yogis. La palabra Virakni indica que no se considera sannyas a una persona por el simple hecho de renunciar a las acciones que le son propias, como por ejemplo la ejecución del Agnihotra Yajna. Akriya significa que una persona no es un yogi solo porque ha renunciado a las actividades corporales y se siente inmóvil con los ojos entreabiertos. Prakashika Vritti. En los tres últimos shlokas del capítulo 5 se describe el Ashtanga Yoga de forma resumida. En este capítulo se explica en detalle. La palabra Agnihotra, mencionada en el comentario, es un tipo especial de sacrificio védico ofrecido para satisfacer al semidios del fuego. De acuerdo con este procedimiento, al final de una ceremonia nupcial, los brahmanas deben ejecutar un yajna por medio del establecimiento de un fuego y el canto de mantras védicos indicados para la primavera. En ese momento, la persona hace un firme voto de ejecutar el yajna usando una sustancia específica, por ejemplo, mantequilla clarificada. Después deberá realizar el yajna con la misma sustancia durante el resto de su vida. La noche de luna nueva debe ofrecer el sacrificio con agua de cebada. El resto de los días, no importa que haya alguna variación en los ingredientes, no hay problema. Al cabo de 100 yajñas se debe ofrecer uno al sol durante la mañana y uno al fuego durante el crepúsculo. El primer día de la luna llena se debe comenzar un dasa por namasa yajna meditando en el fuego. Además, se debe realizar 3 yajñas el día de luna llena y 3 el día de luna nueva durante toda la vida. La sección Satpata Brahmana de los Vedas explica detalladamente los resultados que se obtienen al ofrecer estos sacrificios. 2. Oh Arjuna, debes saber que lo que el sabio denomina Nishkama Karma Yoga no es diferente de la renuncia a la acción, pues una persona que es incapaz de abandonar el deseo por los frutos de la acción y el placer sensual jamás puede convertirse en yogi. Bhavanuvada. El significado real de la palabra sannyas es renunciar a los frutos de la acción, y yoga significa estabilizar la mente para los objetos sensuales, para que los objetos sensuales no la perturben. Por lo tanto, ambas denotan lo mismo. Los que no han abandonado el deseo por los frutos de su acción ni el deseo de disfrute sensual jamás podrán ser considerados yogis. 3. La acción desinteresada es el medio para el asceta que aspira a situarse en el Dhyana Yoga, pero cuando asciende a la plataforma denominada Dhyana Nishta, firmeza en la meditación, la renuncia a las acciones que distraen su mente se convierte en el medio. Bhavanuvada. Alguien podría preguntar si un Ashtanga Yogi, poseedor de las cualidades mencionadas en el primer shloka, debe o no ejecutar Nishkama Karma durante el resto de su vida. La duda queda aclarada en este shloka, el cual fija un límite. Muni quiere decir que para los aspirantes puede establecer
Para que los aspirantes puedan establecerse en el yoga, deben ejecutar Nishkama Karma, pues este purifica el corazón. No obstante, una vez que han alcanzado firmeza en la meditación, deben detener todas las acciones que puedan distraerlos. Si alguien desea alcanzar Dhyana Yoga, pero su mente no está completamente purificada, debe ejecutar primero el Nishkama Karma. Prakashika Vritti, Srila Bhaktivinoda Thakur dice, el yoga se puede comparar a una escalera. El escalón inferior se compara a la vida de una jiva atrapada en el más abyecto materialismo, en el cual su conciencia se absorbe en asuntos mundanos. Los escalones van desde allí hasta el estado en el cual la jiva se sitúa en su conciencia pura. Cada escalón tiene un nombre específico, pero yoga es el nombre común. El yoga tiene dos divisiones de acuerdo con el tipo de yogi. Uno, para los munis, yoga arurukshu, que desean practicar el yoga pero están comenzando a escalar. El Nishkama Karma es su único método. Y dos, para el Aruda Yogi, que ha ascendido la escalera y ha alcanzado la perfección en el yoga. La única meta es la cesación del deseo de karma fruitivo o bienaventuranza eterna. Estas dos grandes divisiones se denominan karma y shanti. En otras palabras, sus objetivos respectivos son el Nishkama Karma Yoga y la bienaventuranza eterna. 4. Cuando un tyagi ha liberado del apego por los objetos sensuales y por la acción, se le denomina yoga aruda, adepto al yoga, pues ha abandonado todo deseo por los frutos de su acción. Bhavanuvada. Solo aquellos cuyos corazones se han purificado por completo se conocen como yoga aruda. Sri Bhagavan explica sus síntomas en este sloka. Indriya arteshu. Ellos no están apegados a los objetos sensibles como el sonido, ni a las acciones dirigidas al logro de esos objetivos. 5. Una persona debe liberarse desapegando la mente del mundo material e impidiéndole degradarse de nuevo, pues ella puede ser tanto la mejor aliada como la peor enemiga del alma. Bhavanuvada, la entidad viviente cae al océano del mundo material únicamente por causa de su apego por los objetos sensuales. Ella debe hacer un gran esfuerzo para liberarse. Atmana, la mente desapegada de los objetos sensibles, libera al Atmanam, la Jiva, na avasadayet. La mente apegada no debe hacer que el Atma caiga en el océano de la naturaleza material. En conclusión, la mente es tanto la amiga como la enemiga de la Jiva. Prakashika Vritti. La mente liberada del apego es nuestra amiga, pero cuando está llena de apegos es nuestra enemiga. Mana eva manusyanam, karanam banda moksayo, bandaya visa yasango muktiayer nirvisayam manaha. Amrita Bindu Upanishad 2. La mente de un hombre es la causa única de su cautiverio y de su liberación. Una mente absorta en los objetos sensibles genera cautiverio, pero produce mukti cuando se desapega. 6. Para quien ha conquistado su mente, esta es su aliada. Sin embargo, actúa como el peor enemigo para la Jivatma que no la controla. Bhavanuvada. ¿De quién es amiga o enemiga la mente? Sri Bhagavan responde. Para el Atma o Jiva que la ha controlado, la mente es su amiga, pero actúa como una peligrosa enemiga para el Anatma, la Jiva de mente descontrolada. 7. Aquel que controla su mente se encuentra libre de las dualidades del frío y el calor, la felicidad y la infelicidad, el honor y la deshonra, el apego y la envidia. El Atma de ese yogi está profundamente absorta en Samadhi. Bhavanuvada. En estos 3 slokas se definen las características de un yoga aruda, una persona Jiva Atmanam o conquistadora de su mente, y Prashanta, libre del apego y la envidia. Está situado en Samadhi. A ella no la perturban el frío y el calor o el honor y la deshonra. Prakashika Vritti.
La palabra Paramatma usada en el sloka no significa Parameshvara, Paramatma, sino Atma o Jivatma. Aquí el significado conjunto de las palabras Parama y Samadhita es que la persona que posee los síntomas mencionados está profundamente absorta en Samadhi. Tanto Srila Vishwanath Chakravarti Thakur como Srila Vidyabhushan han dicho que la palabra Parama en este contexto indica intensidad. 8. Una persona es adepta al sendero del yoga cuando está situado en su naturaleza real y su mente se satisface con el conocimiento y su comprensión práctica. Puesto que ha conquistado sus sentidos, ella mira de modo ecuánime a la arena, la piedra y el oro. Bhavanuvada. Las personas cuyos corazones están libres de la ansiedad y que están satisfechas en virtud de poseer tanto conocimiento vijnana como la experiencia práctica de este vijnana son kuta stata, es decir, se encuentran situadas en la naturaleza real del ser y permanecen desapegadas de todos los objetos materiales. Para ellas son iguales la arena y el oro. Prakashika Vritti. Kuta está, Kala Vyapi, Sakuta está Eka, Rupataya, Tuya, la persona que está libre de la perturbación sensual y permanece eternamente situada en su propio Swarup, se denomina Kuta está. 9. Y es aún más elevada la persona que mira de modo ecuánime a bienquerientes, amigos, enemigos, personas neutrales, mediadores, envidiosos, parientes y pecadores. Bhavanuvada. Sujrit, bienqueriente por naturaleza. Mitra, el que realiza trabajo benéfico en virtud del afecto. Ari, violento o asesino. Udasina, indiferente a las partes en conflicto. Madhyasta, mediador entre partes opuestas. Duesia, envidioso y de actos peligrosos. Vandu, pariente. Sadhu, persona santa. Papi, pecaminoso. Aquel que contempla a todos estos tipos de personas con visión ecuánime es considerado como un individuo excelente y distinguido. Él es aún superior al que mira la arena y la piedra y el oro de manera imparcial. Prakashika Vritti. En el sloka anterior se denomina yogi a la persona capaz de mirar de modo ecuánime a un grano de arena, una piedra o un trozo de oro. Pero entre los yoga aruda, aquel que es imparcial en su apreciación del bien queriente, el amigo, el enemigo, la persona neutral, el mediador, el envidioso, el pariente, el santo y el pecador es superior al que percibe de ese modo a la materia inerte. 10. Un yogi debe tratar de fijar su mente en samadhi. Debe vivir a solas en un lugar apartado, controlando sus pensamientos y su cuerpo, libre del deseo y el rechazo por los objetos sensibles. Bhavanuvada. Ahora, a partir de este sloka que comienza con las palabras Yogi Yunjita hasta el que termina con la palabra Yogi Paramo Mata, Gita, capítulo 6, verso 32, Sri Bhagavan explica el Dhyana Yoga y sus componentes. Prakashika Vritti. Al finalizar la exposición sobre los síntomas de Yoga Aruda, Bhagavan imparte instrucciones acerca del proceso de yoga. Un practicante de yoga debe retraer su mente de los objetos de disfrute sensual y practicar el Nishkama Karma Yoga ofrecido a Bhagavan. Así debe esforzarse por fijar su mente en Samadhi, meditando profundamente en Bhagavan. Debe realizar su sadhana sin deseos materiales y con una determinación inquebrantable residir en un lugar solitario, controlar su mente y abstenerse de todas las actividades desfavorables al yoga. 11 y 12. En un lugar sagrado debe colocar sobre el suelo una estera de hierba kush, una piel de venado y un trozo de tela para hacer un asiento que no sea muy alto ni muy bajo. Sentado allí debe practicar el yoga para purificar la mente con una concentración resuelta y todos sus pensamientos y actividades controlados. Bhavanuvada.
Pratista Tapia, después de establecer Kailachina Kushutoram, se debe poner una piel de venado encima de una estera de hierba kush y sobre aquella un asiento de tela. Un yogi debe continuar su práctica para purificar la mente. Dicho de otro modo, luego de liberarse de la distracción que supone intentar cualificarse para tener una experiencia práctica de Paramatma, su inteligencia debe permanecer fija. El Katha Upanishad 1.3.12 dice: Drishyate Agriya Budhya, el Bhagavan puede ser visto a través de la inteligencia indivisa. 13 y 14. Manteniendo erguidos el cuerpo, el cuello y la cabeza, debe fijar su vista en la punta de la nariz. De este modo, en estricto celibato, libre de temor, sosegado y con la mente controlada, debe dedicarse continuamente a mí. Baba Nuvada. El torso se denomina Kaya. Saman significa recto y Achalam significa estable. Manteniendo el torso recto y estable y retrayendo su mente de los objetos sensibles, debe dedicarse a mi bhakti mientras medita en mi hermosa forma de Vishnu con 4 brazos. Prakashika Vritti. Una postura firme y cómoda al sentarse ayuda en la práctica espiritual. Hay 64 tipos de posturas, entre las que se cuenta la Swastika, la Mayura, la Garuda y la Padma. Patanjali ha dicho también Stira Sukham Asanam. La asana debe ser firme y cómoda. En el Svatesvatara Upanishad, capítulo 2, verso 8, se explica el proceso de asana, manteniendo el torso, el cuello y la cabeza en línea recta y controlando los sentidos. La persona debe practicar yoga absorbiendo su mente en la meditación del Brahman situado en el corazón, Vishnu de 4 brazos. Ese erudito sadhaka cruza el terrible océano de la lujuria y la ira en el mundo material sobre el bote del Brahma, la meditación en Vishnu. Si alguien duda sobre la necesidad de adoptar una asana para el cuerpo burdo mientras contempla a Bhagavan dentro de su mente, el Vedanta Sutra 4.17 dice Ashina Sambhavat, se debe recordar a Sri Hari sentado sobre una asana firme. Srila Baladeva Vidyabhushan explica en su Govinda Vasya: si una asana es imposible concentrarse. La mente se distrae cuando uno camina, se mueve, se pone de pie o duerme. En esas circunstancias es imposible hacer que el pensamiento sea indiviso. Lo anterior se trata asimismo en varios slokas del Srimad Bhagavatam, desde Sachau de Pratista Vya, canto 3, capítulo 28, verso 8, hasta Hetup Tuan Api Asati, canto 3, capítulo 28, verso 36, y Sama Asana Ashinaha, canto 11, capítulo 14, verso 32. En los Yogas Astras se afirma Antar Laksyo, Bajir Drishti, Stira Chitta, Sangata. La percepción externa debe ser dirigida al interior y se debe estabilizar la mente por medio de una asociación favorable. 15. El yogi que practica constantemente este proceso mantiene su mente absorta en mí mediante el yoga. Se sitúa en mi Swarup Nirvishesha Brahma y finalmente alcanza la paz de la liberación absoluta. Baba Nuvada. Un yogi que ha trascendido todo pensamiento acerca de los objetos sensibles y que es autocontrolado, absorbe su mente en mí mediante la práctica de Dhyana Yoga y alcanza la emancipación o nirvana. De tal forma, al estar firmemente situado en mi aspecto impersonal, Nirvishesha Brahma Swarup, obtiene Shanti, la contemplación, la completa emancipación del cautiverio material. Prakashika Vritti. Sri Bhagavan explica cuál es el resultado de practicar el Dhyana Yoga. Tan eva vidituati mrityum
Eti, por medio de la práctica de yoga, al haber obtenido experiencia trascendental acerca de Bhagavan, se supera el ciclo del nacimiento y la muerte dentro de la existencia material. Shvatesvatara Upanishad, capítulo 3, verso 8. De esta manera, los yogis alcanzan el aspecto impersonal o Nirvishesha Brahma. 16. Oh Arjuna, el que come demasiado o come muy poco, duerme en exceso o escasamente duerme, no puede alcanzar la perfección en el yoga. Bhavanuvada. En estos 12 slokas, Sri Bhagavan describe los síntomas de una persona que se ha establecido en la práctica del yoga. Ati Ashtana, el que come demasiado. La Yoga Sastra dice, Puryat Ashamena Nardam Tritiam Udakena Tua Vayo Sanchara Nartayam Tu Chaturtam Avase Sayet. Una persona debe llenar la mitad de su estómago con alimentos, una cuarta parte con aire y dejar vacía la cuarta parte restante para el libre movimiento del aire. Prakashika Vritti. Para realizar un sadhana perfecto, el yogi no debe practicar cuando está hambriento o cansado o si su mente se encuentra perturbada. Tampoco cuando hace frío o mucho calor o tiene prisa, pues si lo hace no alcanzará la perfección. Debe observar ciertos principios mientras canta Harinam. Sigue los principios, los diversos aspectos del Bhakti, los pasatiempos de Krishna, con el objeto de mantener la concentración del pensamiento. El sadhaka debe pasar algún tiempo cantando Harinam con una intención indivisa, con una atención indivisa en un lugar solitario. Srila Bhaktivinoda Thakur imparte dichas instrucciones en el Harinam Chintamani. 17. La práctica de yoga destruye todas las miserias materiales de quien es moderado en su alimentación y en su descanso, equilibrado en el trabajo y regulado en el sueño y la vigilia. Bhavanuvada. Tanto las actividades materiales como las trascendentales conducirán al éxito a la persona regulada en su alimentación y su descanso. Prakashika Vritti. Una persona que no es moderada en su alimentación y en su descanso tiene que enfrentar diversos sufrimientos que se convierten en obstáculos para su vacha. De igual manera, si su mente está agitada e inestable por culpa de sus ansiedades, tampoco le es posible alcanzar la perfección de su sadhana. Por lo tanto, el sadhaka debe ingerir de forma equilibrada alimentos fácilmente digeribles y nutritivos. El Bhakti Sadhaka debe seguir las instrucciones impartidas por Srila Rupa Goswami en su Sri Upadeshamrita, en el cual dice que solo la persona que controla los impulsos de la mente, la ira, la lengua y los genitales puede ejecutar su sadhana apropiadamente. Además, debe mantenerse apartado de las actividades desfavorables, la comida excesiva, los esfuerzos desmedidos, las conversaciones innecesarias, el apego indebido por las reglas y regulaciones, la mala asociación y el fuerte deseo de seguir falsas filosofías. Las palabras yukta swapna bodhyadasya significan sueño y vigilia regulados. 18. El yogi alcanza la perfección del yoga cuando estando libre del anhelo por el disfrute sensual, controla su mente por completo y la establece en el ser. Bhavanuvada. Cuando se perfecciona el yoga, Sri Krishna dice en este sloka, el Nishpanna yogi ha alcanzado la perfección en el yoga cuando puede, sin vacilación, situar en el Atma su mente controlada. Prakashika Vritti. Se dice que un yogi ha alcanzado la perfección en el yoga cuando durante su práctica mantiene su mente en equilibrio, libre del deseo de placer sensual y situado únicamente en el ser. 19. Así como una lámpara no parpadea en un lugar sin viento, el yogi que ha controlado su mente permanece firme en su meditación en el Atma. Bhavanuvada. Una lámpara no tilila donde no hay brisa.
Por eso la mente de un yoga yukta yogi se compara con una lámpara. 20 al 25. En la etapa del yoga denominado samadhi, la mente del yogi se controla por la práctica del yoga. De tal forma, se desapega de los objetos sensibles y se satisface internamente percibiendo a Paramatma con la mente purificada. Además, en esa etapa, el yogi experimenta la bienaventuranza eterna por medio de su inteligencia trascendental, la cual se encuentra más allá de la jurisdicción de los sentidos. Así establecido, nunca se desvía de su naturaleza intrínseca y al obtener la bienaventuranza del ser, considera que no hay nada superior. En dicha plataforma está libre de cualquier contacto con la dualidad de la felicidad y la miseria materiales. No se perturba ni por la mayor miseria. El yoga debe practicarse con una mente perseverante, abandonando todo capricho y con los sentidos controlados desde todas las direcciones por la mente. Se debe seguir con determinación las instrucciones de los sadhus y los shastras. Debe desarrollarse un desapego gradual, con una inteligencia resuelta y determinada, fijando la mente en el ser y sin pensar en nada más. Bhavanuvada, la palabra yoga en el sloka Nati Ashnatas tu Yoga Siti Gita capítulo 6, verso 16, y en otros slokas significa samadhi. Existen dos tipos de samadhi: samprajñata, en el cual se es consciente de la diferencia entre el conocimiento y el objeto del conocimiento y el conocedor, y asamprajñata, en el cual no se percibe la diferencia. El primero tiene varias divisiones, entre ellas la lógica y la investigación filosófica. ¿En qué consiste el Samadhi Yoga Samprajñata o espontáneo? Sri Bhagavan responde con 3 slokas y media, comenzando en esta con la palabra Yatroparamate. Cuando se alcanza el Samadhi, la mente se desapega de los objetos sensibles y no tiene contacto con ellas, pues se ha logrado la continencia. Lo anterior se afirma en el Yoga Sutra de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, el retraimiento completo de la mente de los objetos sensibles y su absorción en la contemplación bienaventurada del ser y de Paramatma se denomina yoga. El yogi calificado experimenta a Paramatma por medio de su mente purificada y solo eso lo satisface. En ello consiste su samadhi. El estado de bienaventuranza lo alcanza el intelecto que se ha preparado para experimentar tanto al ser como a Paramatma. Dicha bienaventuranza radica en que se trasciende los sentidos y se está más allá de la felicidad que se obtiene por el contacto de los sentidos con los objetos sensibles. Donde quiera que el yogi habite, no se desvía de su Atma Swarup y así, después de alcanzar el estado de bienaventuranza, considera insignificante cualquier indagación de diversa índole, aunque tenga algún contacto con la miseria, no la experimenta. Solo este yoga se puede denominar samadhi. Un yogi no debe lamentarse pensando, al cabo de tanto tiempo no he alcanzado la perfección. ¿Cuál es el propósito de sobrellevar tanto dolor? Por el contrario, debe mantener una paciencia firme dentro de su mente, ya sea que la perfección venga en esta vida o en la próxima. Continuaré esforzándome. No tengo por qué impacientarme. Sri Gaudapada, el Parama Gurudeva de Sankaracharya, dice al respecto: es como hacer el voto de secar el océano sacando el agua gota a gota con la punta de una brisna de hierba kush. De modo similar, una persona puede controlar su mente con el esfuerzo incansable y determinado. Considérese la siguiente historia a modo de ilustración. Una vez un pájaro puso sus huevos en la orilla de un océano, pero las olas los arrastraron. El pájaro decidió secar el océano y comenzó a tomar en su pico el agua gota a gota. Otros pájaros vinieron para convencerlo de la inutilidad de su esfuerzo.
pero él no detuvo su trabajo. Sri Naradaji pasaba por allí casualmente y también trató de convencer al pájaro para que se detuviera, pero el pajarillo se había prometido: no descansaré hasta secar el océano, ya sea en esta vida o en la próxima. El misericordioso Narada envió entonces a Garuda para que le ayudara. Al escuchar había robado los huevos de un miembro de su casta, Garuda comenzó a secar el océano aleteando sobre él. El océano sintió miedo e inmediatamente devolvió los huevos al pájaro. Así pues, Sri Bhagavan bendice sin duda los esfuerzos entusiastas de la persona que se dedica a los procesos de yoga, jnana y bhakti, con fe en las instrucciones de los sastras. En estos dos slokas, Sri Bhagavan explica las actividades iniciales y finales de una persona que practica el Ashtanga Yoga. El abandono de los deseos materiales, Gita, capítulo 6, verso 24, es la actividad inicial y la despreocupación por los demás, Gita, capítulo 6, verso 25, es el acto final. Las palabras no pueden, Prakashika Vritti, las palabras no pueden describir la felicidad que se manifiesta en el corazón puro de un yogi cuando alcanza la perfección en el yoga y el samadhi ha limpiado su corazón. Solamente se puede comprender y experimentar con una mente pura. Srila Bhaktivinoda Thakur dice: mediante la práctica del yoga, la mente se desapega paulatinamente del disfrute sensual y se libera del control de los objetos mundanos. En ese momento alcanza el estado de samadhi, en el cual la mente se capacita para comprender y experimentar a Paramatma, derivando así la felicidad que nace de dicha unión. La literatura filosófica de Patanjali Muni es la única fidedigna acerca de la Ashtanga Yoga. Debido a que sus exegetas no comprenden su verdadero significado, afirman que según los proponentes del Vedanta, la obtención de bienaventuranza y el estado consciente del ser se denominan moksha. Esto es absurdo, pues si se acepta que existe bienaventuranza en la plataforma Kaivalya del monismo impersonal, significaría que la experiencia y el que la experimenta coexisten. Por lo tanto, no habría Kaivalya o indiferenciación. Pero los exegetas no entienden lo que Patanjali Muni quiere decir, pues en su último sutra expresa: Purushartha Sunyanam, Gunanam Prati Prashavaswa, Kaivalyam Swarup Pratishtava Chitta Saktir Iti. Yoga Sutra, capítulo 3, verso 34. La función del ser verdadero se despierta cuando se libera de las 4 metas de la vida humana: Dharma, Artha, Kama y Moksha, y cuando las modalidades materiales no le causan ninguna perturbación material. En el estado llamado Kaivalya o unidad, uno se sitúa en el Swarup, el cual es llamado entonces Chitti Shakti. Si reflexionamos sobre el shloka citado, queda claro que Patanjali Muni no acepta que las funciones del ser sean aniquilados en su último estado. Por el contrario, admite que en dicha etapa no ocurre ninguna transformación o perversión de su función. Chitti Shakti significa Chit Dharma. La verdadera naturaleza del ser despierta cuando no hay transformaciones viciadas de su función propia. El estado en el cual el ser está en contacto con la energía material se llama Atmaguna Vikara, la transformación de sus funciones. Si se eliminan las transformaciones, el Ananda, que es una característica intrínseca del ser, despierta. El Ananda, la meta suprema del yoga, cuya naturaleza es bienaventurada, despierta cuando se está libre de cualquier distorsión producida por los gunas. Posteriormente se explicará que solo este proceso se considera bhakti. El samadhi es de 2 tipos, samprayanata y asamprayanata. El primero tiene varias divisiones, entre ellas la lógica y la investigación filosófica, pero el samprayanata es de un único tipo. En el asamprayanata samadhi se alcanza la bienaventuranza eterna, que está libre de cualquier contacto de los sentidos con sus respectivos objetos,
mediante la inteligencia que se ha calificado para experimentar el ser verdadero o se ha convertido en uno con él. La mente del yogi no se desvía de la realidad absoluta en el estado puro, donde experimenta bienaventuranza eterna dentro de sí mismo. La jiva no puede obtener dicha eterna tan solo con la práctica de la Ashtanga Yoga, sin antes haber alcanzado el estado mencionado. Tal incapacidad resulta de que si el yogi no experimenta bienaventuranza, los resultados secundarios, tales como los poderes místicos, atraen su mente y lo desvían del objetivo supremo, el cual es la bienaventuranza del trance. Debido a los obstáculos, existe el peligro de numerosas adversidades en la práctica de su Ashtanga Yoga, como por ejemplo la degradación y la desviación. En el Bhakti Yoga, sin embargo, no se da ese peligro. Tal afirmación se desarrollará más adelante. El yogi no considera que alguna bienaventuranza sea superior a la que se alcanza en Samadhi. Mientras sustenta su existencia, experimenta felicidad temporal por el contacto de los sentidos con los objetos sensibles, pero la juzga completamente insignificante aún en el momento de la muerte, mientras sufre el intenso dolor de un accidente o las miserias corporales, se regocija en la bienaventuranza del Samadhi, el cual es el objetivo único de su búsqueda insensible al dolor. No abandona su estado bienaventurado supremo. Él comprende que las miserias que le acometen no permanecerán por mucho tiempo. Si hay algún retraso u obstáculo en la obtención del resultado del yoga, no se frustra ni abandona su práctica. Por el contrario, continúa esforzándose para alcanzarlo. El deber fundamental en el sendero del yoga es seguir los 8 procesos, entre los que se cuentan yama, niyama, asana, pranayama, y abandonar los deseos que nacen de la atracción por las perfecciones místicas. El yogi debe además controlar sus sentidos con la ayuda de la mente purificada. Debe aprender gradualmente a alcanzar la renuncia con la inteligencia adquirida por medio del proceso de dharana o concentración mental. Esta renuncia se denomina pratyahara, el retraimiento de los sentidos de sus respectivos objetos. Debe lograr Atma Samadhi por medio de los procesos de dhyana, dharana y pratyahara. En la etapa final, no debe abrigar pensamientos mundanos ni apegarse a la manutención de su cuerpo. Este es el deber último de un yogi. Che Prabhu, creo que hasta aquí llegamos. Ya. Entonces, vamos a quedar ahí. Nos queda apenas un minutito, entonces podemos dejar las preguntas para la próxima sesión. Jai Nitya Lila Pravista Shibhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Lila Pravista Shibhakti Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Lila Pravista Shibhakti Anta Swami Prabhupada ki Jai, Nitya Lila Pravista Shibhakti Anta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Vishnu Pad Shibhakti Kavirulanda Chari Maharaj ki Jai, Jai Shri Prem Prajam Prabhu ki Jai, Om Vishnu Pad Shibhakti Gurudabadayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Pad Jai Patak Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shibhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitya Lila Pravista Shibhakti Sharda Swaji Maharaj ki Jai, Shri Sachinananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvam Jagannatha Swaji Maharaj ki Jai, Ananta Kuru Vaishnava ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ashwat Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopalnath Shyama Kundara Kundagiri Govardhan ki Jai, Vrindavan Dham ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Ganga Mein ki Jai, Yamuna Mein ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinama Sankirtana ki Jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol, Samveta Bhaktivinoda ki Jai, todas las glorias a los votos reunidos, toda gloria a los Vaishnavas reunidos, toda gloria a Shishi Guru Varanga Jai, Shishi Guru Varanga Hari Bol.